Hola amigos, disculpen el atraso, tuve un problema con Facebook que me cambió algunos programas, así que ahora recién me pude conectar, tuve algunos problemas, pero ya estamos en vivo para para transmisión de hoy día, que vamos a hablar de los hijos en las constelaciones familiares. Como le iba diciendo a los que se están uniendo, tuve un atraso por temas tecnológicos, pero ya estamos en vivo y vamos a hablar hoy día de los hijos desde las constelaciones familiares. Mientras se van uniendo, les agradezco que estén acá. A los que se están ya incorporando, les voy a comentar un poquito mientras se van uniendo de los cursos que se vienen. Ahora el 23 de mayo comienzo el curso para sanar el árbol genealógico, que es un curso de 9 meses. Es un curso muy potente de sanación para sanar todo el linaje. Esto empieza ahora el 23 de mayo, es un sábado al mes y todos los cursos son online. También tengo el curso de biodescodificación también, que va a ser online, 5 meses, un sábado al mes, que comienza el 13 de junio. Así que también si quieren información sobre los cursos, también pueden escribirme, porque ya pronto vamos a empezar todos estos cursos. Bueno, les agradezco la paciencia porque realmente me había pillado la tecnología, pero ya estamos aquí y vamos a hablar de un tema muy interesante que son los hijos desde el punto de vista de las constelaciones familiares. Bueno, primero que todo, todos somos hijos, por lo tanto, hemos vivido todos muchas historias también con nuestros padres. Y en cada uno de nosotros está ese hijo que tiene una información en donde el 50% la ha entregado la mamá y el otro 50% la ha entregado el padre. Y al tener nosotros esa información, ¿cierto? Somos como un árbol, digo yo, en donde la mitad de nosotros está construida por la energía masculina y la otra mitad por la energía femenina. Tenemos estas dos energías en nosotros, estas dos energías de mamá y papá en nuestro cuerpo. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Porque, como les dije, todos los que estamos aquí somos hijos. Todos tenemos padres. No todos tenemos hijos, no todos tienen hijos. Yo tengo 3 hijos, pero también hemos vivido experiencias como hijos. Y es muy interesante cómo vamos a ir mirando que a veces nosotros hacemos y vivimos la vida que nuestros padres proyectaron para nosotros. A veces somos la proyección de nuestros padres en la vida. Por ejemplo, si mis padres o mi papá, por ejemplo, quería ser ingeniero, va a pedirle a uno de sus hijos, ¿cierto?, que sea ingeniero. O quería ser médico y va a pedirle a uno de sus hijos que sea médico, aunque a lo mejor ese hijo quería ser un artista, ¿ya? Pero va a haber siempre de parte de los hijos una especie de deuda, ¿ya? Porque los padres nos han dado la vida, entonces vamos a obedecer a nuestros padres y los vamos a hacer felices en sus proyecciones. Todo esto sucede desde el inconsciente porque no nos damos cuenta de que realmente estamos llevando muchas cosas de nuestros padres y estamos girando y llevando nuestra vida en torno a lo que nuestros padres querían, ¿ya? Y vamos a realizarlos a través de nosotros, vamos a realizar a nuestros padres. Esto sucede muchas veces y es muy interesante darse cuenta de esto, sobre todo también para los padres, porque muchas veces me ha sucedido que los padres le piden a los hijos que estudien ciertas carreras, cuando realmente los hijos no querían estudiar esas carreras, pero se convencen los hijos de que esa es la única opción, ¿ya? Me he encontrado con personas, por ejemplo, que quieren estudiar ballet cuando realmente no les gusta el ballet, pero su madre quería ser bailarina y no la dejaron. Entonces la hija realiza el sueño de la madre.
Y así vamos a ver muchas cosas, muchas historias y quizá a ustedes también les ha pasado que están realizando proyectos de sus padres más que de su vida propia. Es muy interesante darse cuenta de esto también para poder salir de algunos patrones y realmente ir por lo que tu alma realmente quiere en esta vida. ¿Y por qué sucede esto? Primero porque los hijos somos muy obedientes. Hemos aprendido a obedecer a nuestros padres. Recuerden que la obediencia viene desde muy niños, desde que somos muy pequeños. Entonces, desde nuestra obediencia vamos a seguir los patrones y lo que nos piden nuestros papás, ¿ya? Y nosotros hemos nacido en esta familia no por casualidad. Nuestra alma ha elegido nacer con estos padres, porque a través de estos padres y de esta familia que hemos elegido, vamos a aprender y a sanar muchísimo también nosotros mismos. No es casual la elección. Nosotros como alma ya hemos elegido quién va a ser nuestra mamá, quién va a ser nuestro papá, y desde ahí, desde esa elección, vamos a dirigir también nuestro aprendizaje. Por lo tanto, cuando a veces yo en cursos me dicen los alumnos, voy a reclamar porque cómo me tocaron estos padres, etcétera, ¿cierto? Y tengo todos los reclamos, pero en realidad yo elegí a estos padres para crecer y para evolucionar. Eran los padres perfectos para mi evolución. El alma ya sabe todo, sabe qué padres va a tener, sabe lo que le va a pasar, sabe también cuándo los padres van a estar con él, si se van a divorciar, si van a morir cuando son ellos menores, etc. Todo eso lo sabe el alma y lo ha elegido así y está de acuerdo con eso, está de acuerdo. Entonces nosotros después reclamamos porque obviamente nuestra alma ha olvidado, ¿cierto? Entonces ahora tiene que empezar a recordar quién es y por qué ha venido y por qué ha elegido a esta familia. Muchas veces las heridas que tienen las personas tienen que ver con las heridas que llevan, ¿cierto? También la familia. Y vamos a elegir justamente el árbol, ¿ya? La familia, el clan, que va a tener la misma herida que yo tengo como alma individual, ¿ya? Y voy a elegir esa familia porque a lo mejor me va a recordar la misma herida, ¿ya? Para que yo avance. Entonces, ¿qué sucede ahí? Yo puedo quedarme en la herida, sufriendo, porque de nuevo estoy viviendo mi dolor como alma, o avanzar, ¿ya? Avanzar hacia lo nuevo, hacia lo diferente. Y ese avance, eso diferente, va a hacer que haya una reparación de toda la familia. Porque si bien yo voy a nacer en una familia que tiene un dolor muy similar al mío como alma, también yo voy a ir a esa familia, a ese clan, para ayudar a sanar a esa familia. O sea, no es casual. No es casual que una persona vaya a nacer en una familia. A veces hay clanes completos que le piden a alguien que nazca en una familia para que pueda sanarla. Hay personas que en una familia son los grandes sanadores. Y ustedes lo pueden ver cuando hay alguien que resulta ser el gran sanador, ¿cierto? El fruto dorado que le decimos. Y ese fruto dorado fue elegido por la familia antes de que esa persona naciera. Ya había un acuerdo para que ellos pudieran nacer en esa familia y poder sanar el dolor. También es importante que a veces nuestros hijos nos van a representar, ¿cierto? Algunos síntomas o nos van a representar algunas carencias, algunas enfermedades que van a llevar los dolores de la familia, ¿ya? A veces son los dolores de los padres, ¿cierto? Que los hijos con mucho amor representan para que los padres puedan darse cuenta de lo que está pasando en ellos y puedan sanarlo, ¿ya? Esto es una experiencia de amor. Sé que es difícil de entender porque van a decir, pero ¿cómo mi hijo se va a enfermar para sanarme a mí? O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? Pero sí es una experiencia de amor desde el inconsciente, de querer sanar a la familia. Los hijos, desde su inocencia, desde su amor,
van a experimentar en su cuerpo físico algunas cosas o algunas experiencias también para que nosotros despertemos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Me dicen, ¿qué significa esto? Por ejemplo, una persona, a mí me ha pasado, niños que tienen cáncer y que tienen 7 años. Es difícil entender por qué un niño de 7 años tiene cáncer. Pero cuando yo puedo ver la historia ya de sus padres y puedo ver el dolor también que hay en su madre, me doy cuenta que efectivamente esto tiene que ver con que la mamá probablemente tenía un conflicto muy potente que terminó en cáncer, ¿ya? Y esto es en el fondo lo que voy a visualizar en la enfermedad. Voy a ver la razón y el origen emocional que no está en el niño, sino que está en la mamá. Entonces, a veces tenemos que sanar, y la mayoría de las veces, por no decir el 95% de las veces, tenemos que sanar el conflicto de los hijos en las madres, en su mayoría, o también en el padre podría estar el tema. Sin embargo, las mujeres, las madres, son las más importantes, las más potentes en temas de los hijos, ¿ya? Porque tienen una conexión con los hijos que es muy fuerte desde el momento en que el hijo está en la guatita de la mamá, viviendo todas las experiencias que está viviendo la mamá durante el embarazo. Y al vivir todas esas experiencias también, entonces va a tomar muchas de esas experiencias que tuvo la madre mientras estaba embarazada del niño y van a quedar impregnadas en su ADN también, ¿ya? Y en su inconsciente. Es muy importante lo que vivió la mamá en ese periodo, en el periodo del embarazo, ¿ya? Eso va a marcar muchísimo también la vida del hijo. Ahora también les quiero decir algo, porque alguien puede estar pensando, oye, pero mi mamá lo pasó pésimo, o yo lo pasé pésimo en mi embarazo, o sea que en el fondo ya mi hijo no tiene ninguna posibilidad o yo no tengo ninguna posibilidad. No es así. Hoy día tenemos terapias maravillosas que pueden hacer realmente el revés y dar vuelta y corregir, ¿cierto? Y sanar todos estos dolores. O sea, no estamos condenados a vivir una historia de dolor, ya de lo que han vivido nuestros ancestros. O sea, lo que le pasó a mi mamá a lo mejor en el embarazo es algo que va a marcar al hijo, pero no quiere decir que esto no tenga solución. Siempre lo podemos solucionar y eso es lo interesante, ¿ya? Me pueden hacer preguntas porque después que yo les cuente todo esto pueden hacerme preguntas sobre situaciones personales que tengan ustedes o dudas que les van quedando después de que yo les cuente, digamos, a grosso modo lo que quiero explicarles. Otro tema importante, entonces, cuando vemos también, por ejemplo, el bullying que sufren los hijos en el colegio, las situaciones también con problemas de compañeros de colegio, los problemas que tienen los padres con los hijos, cuando los padres, por ejemplo, les cuesta querer a un hijo, cuando rechazan a un hijo, ya, esto también es un tema importante, potente, que tiene que ver con muchas madres que no pudieron antes de esa mamá, que no pudieron tomar a sus hijos, que no pudieron querer a sus hijos, porque hubo situaciones de mucho dolor en la genealogía, en el pasado. Y al existir ese dolor tan potente, les impide o les dificulta tomar al hijo. Por ejemplo, una madre, por ejemplo, una bisabuela, que pierde a su primer hijo recién nacido, ¿ya? Queda con todo ese dolor y cuando viene el segundo hijo, esa madre va a tener mucho miedo a querer a ese segundo hijo y va a estar siempre latente el miedo a la pérdida. Y al estar latente el miedo a la pérdida, va a preferir no amar a ese hijo, ¿ya? Y no lo hace desde una mala intención, sino que los hace como una forma de proteger su corazón, ¿ya? Y cuando yo puedo entender que esa mamá sufrió tanto por esa pérdida que no pudo seguir amando a su hijo siguiente, me puedo dar cuenta de que esto tiene que ver con un dolor que hay que sanar mucho más atrás. Y cuando yo puedo sanar ese dolor, entonces puedo realmente corregir y dejar que la energía
la energía de las madres fluya hasta llegar a esa mamá que está viendo en ella que le cuesta tomar a ese hijo. Y puede ocurrir, no con todos los hijos, puede ocurrir con un hijo, ¿ya? Y eso también tiene que ver por el número de hijos que es. Por ejemplo, es el tercer hijo el que le cuesta tomar, el que le cuesta amar, ¿ya? Es probable que esa bisabuela que estoy contando haya perdido su tercer hijo o su segundo hijo. Entonces, cuando llega el tercero, ya no lo puede querer, ¿ya? Y son cosas que van pasando y que van quedando ahí, que van quedando en nuestra historia y en nuestro ADN y se van transmitiendo de generación en generación. Son dolores que vamos llevando y que no nos damos cuenta porque esto queda en el ADN desde el inconsciente. No podemos darnos cuenta de que esto está pasando, ¿ya? Hasta que lo vemos en un hijo o lo vemos en nosotros, en algún síntoma o en alguna enfermedad y recién ahí podemos decir algo está pasando en mi familia y tengo que ir a revisar mi árbol genealógico para ver dónde está el tema que está en este momento estancando la energía, ¿ya? Otra cosa que quiero comentarles como varias ideas para que ustedes también me hagan preguntas o surjan dudas de ustedes también de sus propias vidas, ¿cierto? De lo que están viviendo. Hay un tema importante en la familia que es el orden sistémico, ¿ya? Y esto es muy importante. El orden sistémico quiere decir que la madre tiene que ocupar su lugar, el padre tiene que ocupar su lugar y los hijos tienen que ocupar su lugar. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder? Por ejemplo, unos padres que se divorcian, ¿ya? Y la madre se lleva a los hijos. Dentro de los hijos hay un hijo hombre, ¿ya? Y ese hijo hombre va a empezar en esta nueva vida de la madre con los hijos a dormir con la mamá, ¿ya? Va a empezar a dormir con la mamá y la mamá le va a dar un papel como masculino a ese hijo como pareja. Y este niño va a tomar el rol de pareja y va a dormir con ella, ¿cierto? Y de alguna manera ella va a decir, él es mi vida, él es mi gran amor, etc. Y empieza a enredarse y a desordenarse el sistema, ¿ya? Cuando eso ocurre, el hijo va a empezar a mandar a la madre, ¿ya? La madre va a decir, oh, es que tiene un carácter muy fuerte, por eso, ¿ya? Va a justificar esto. Pero el hijo va a tomar un papel como el padre de familia, un hijo. Entonces al hijo va a tener que agrandarse y va a tener que sacar al padre, ¿cierto? Para ponerse él en el lugar del padre. Esto no es positivo, porque esto es un desorden sistémico, ¿ya? Y ese hijo va a sentir que es responsable de la madre hasta adulto. Esto yo lo he visto en personas adultas, ¿ya? Y también he visto madres que hacen esto, por eso que lo estoy diciendo. Y cuando son adultos, sienten que tienen que estar a cargo de todos sus hermanos, que tienen que estar a cargo de su mamá, que tienen que estar disponibles económicamente, disponibles emocionalmente para poder ser el padre de familia. O sea, en el fondo toman el rol como padre de familia cuando son solo hijos, no toman su lugar. Y esto sí tiene consecuencias porque estoy ocupando un lugar que sí tiene un dueño, que es el verdadero padre, ¿ya? Y esto es muy importante porque para un hijo, como les dije al principio, nosotros que somos el 50% mamá, 50% papá, necesitamos la energía de nuestros padres, de los dos. Y necesitamos entonces también que podamos darle un lugar al papá y a la mamá. No podemos estar diciendo, no, es que mi hijo hace todo lo que mi marido podría hacer, así que él está bien, él es el padre, pero jamás un hijo va a ocupar el lugar de un padre. Es muy importante que ordenemos esto. Yo a veces a las mamás que duermen con los hijos les digo, dale su pieza. También con hijas también pasa esto, las mamás que duermen con hijas y la hija se empieza a poner mandona porque empieza también a ocupar el lugar del padre y se puede volver masculina también, ¿ya? Y ella tiene que ocupar su lugar femenino de niña, de hija y desarrollarse desde ahí.
no ocupar roles que no le corresponden. Y desde ahí también quiero decir algo que es muy importante, es que la madre tiene que incluir al padre, ¿ya? Sucede a veces que cuando hay divorcios, ¿ya? La madre queda muy molesta con el papá y al quedar muy molesta con el padre va a estar en guerra con el padre, ¿ya? Y al estar en guerra con el padre, el hijo resiente esto, resiente como si estuviera también en contra de él mismo, porque los hijos somos 50% mamá, 50% papá. Por ende, si nuestra madre o nuestro padre está en contra de nuestro 50%, sentimos los hijos que está en contra de nosotros, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengan muy en cuenta, porque si ustedes se han divorciado, es necesario que acepten al padre, que acepten a su pareja, que le den un lugar y que le permitan a su hijo también tomar a sus padres. Tanto el padre tiene que darle lugar a la madre como la madre le tiene que dar lugar al padre. No podemos pelearnos a los hijos. Cuando los padres comienzan a pelearse a los hijos, los dividen. Y los hijos no saben para dónde ir y se pueden perder en ese camino, ¿ya? Y ahí suceden muchas cosas. Por ejemplo, que los hijos se vuelven aliados de uno de los padres, aliado de la mamá o aliado del papá. Así, por ejemplo, hijas que son aliadas de la mamá y que dicen los hombres son todos malos, yo no quiero tener una relación con un hombre porque son todos igual que mi papá, etcétera, y les cuesta mucho las relaciones de pareja. También como hay hijas son aliadas del padre y se vuelven más masculinas, ¿ya? Tienen una energía mucho más masculina y le cuesta mucho más la dulzura, le cuesta mucho más ser femeninas. Entonces, es muy importante no dividir a los hijos, no dividir a los hijos. Los hijos tienen que amar a su mamá y a su papá, aunque ese papá haya sido el papá semilla, digo yo, el papá de una noche, es el padre biológico de ese hijo. Y tienen que respetarse, aunque haya sido un padre de un día. Tiene que respetarse a su padre biológico. Porque independiente de lo que a la madre, a la mujer le haya pasado con esa pareja, esos son temas de mujer, son temas de pareja. Pero tienen que entender que ese hijo ha elegido a ese padre por algo mucho más grande. Lo ha elegido porque tiene que sanar el linaje con esa energía, ¿ya? Con esa energía, con ese padre y con esa madre. Hay una misión mucho más importante detrás de ser hijo, ¿ya? Por eso que cuando yo empiezo a querer ganarle al hijo, a mi marido, a mi pareja, ¿cierto? Que me quiera más a mí que al otro, estoy sacrificando a mi hijo, ¿ya? Estoy exponiendo a mi hijo a tener mucho dolor, porque el hijo quiere amar a su mamá y a su papá igual, no quiere amar a uno más que al otro, quiere amarlo a los dos igual, pero a veces se ve obligado a ser aliado de mamá o de papá, y en esto tengan mucho ojo. También cuando ustedes como hijos, sus padres les pidan esa alianza, no la acepten. Ustedes tienen que querer a su papá y a su mamá igual, de la misma manera. Y si su mamá quiere esa alianza o si su papá quiere esa alianza, ustedes le dicen, yo quiero a mis padres igual. Si tú tienes problemas con mi papá, arréglalos tú con él. O si tú tienes problemas con mi mamá, arréglalos tú con ella. Pero yo soy el hijo aquí. Me pongo en mi lugar. Orden sistémico, importante, ¿ya? Muy importante. Otra cosa también que me parece muy, muy importante y que lo puse ahí como una cosa que hay que ver, es el tema de las alas, cómo yo le doy alas a un hijo. Yo he visto muchas personas que tienen, no sé, 25 años, 30 años, que todavía viven en la casa de los papás o que dependen económicamente de los padres. Y eso tiene que ver con que no les di las alas a mis hijos, ¿ya? Para que se fueran a hacer su vida. Porque de alguna manera tomé a mi hijo como mi ancla, ¿ya? Como la razón de mi vida, y sin mi hijo yo no puedo vivir. Entonces, toda esa carga
toda esa tristeza que yo llevé a lo mejor como madre, ¿ya? Se la puse a mi hijo. Y le dije, gracias a ti, todo esto desde el inconsciente, porque no es que yo se lo diga, gracias a ti yo estoy aquí, yo estoy viva por ti. Y al hijo le cae una carga muy grande, ¿ya? Y dice, ¿cómo me voy a separar de mi mamá si ella es feliz sola conmigo al lado? Entonces no se atreve a ir a su vida, no se atreve a hacer su vida, sino que se queda en la casa de los papás o dependiendo económicamente de los padres o va de un trabajo en otro o siempre le va mal a nivel laboral, ¿ya? Entonces es muy importante que la mamá lo suelte. Y cuando digo solo la mamá, estoy hablando de la mamá, porque somos las mamás las que generalmente somos muy sobreprotectoras y queremos que nuestro hijo esté cuidado, ¿cierto? Y que no le pase nada. Pero para la vida tiene que irse con las herramientas que ya aprendió en la casa y ustedes como madre tienen que confiar en lo que le han entregado sus hijos para que ellos se vayan a la vida. Y tienen que decirle, yo te doy permiso para que te vayas a la vida. Yo te doy permiso para que te ganes tu propio dinero. Tienen que decirle estas frases que le estoy diciendo, para que sus hijos puedan crecer, para que sus hijos puedan avanzar. Porque no puedo yo, desde mi pena, desde que me falta alguien, realizarme a través de mi hijo. No. Si a mí me falta algo o alguien, entonces tengo que ir a buscarlo por mis medios, pero no anclarme a mi hijo, como diciendo, ya tú me vas a salvar, de que gracias a ti yo sigo viva. Eso es muy, muy peligroso para los hijos, ¿ya? Porque no les permite volar, no les permite ser libre, no les permite abrir sus alas. Cuando a mí de repente me dicen las mamás, tengo mucha pena porque mi hijo se fue a trabajar al extranjero o se fue a vivir a otra ciudad. Y yo le digo, te felicito porque le diste alas. Qué bueno que le diste alas para que se fuera. Siempre que un hijo se va es una fiesta. Deberíamos celebrarlo, honrarlo, porque está abriendo sus alas. Incluso a veces cuando sucede que hay hijos que se van antes, que se van a los 17 años, ¿cierto? Que se van muy jóvenes y los padres sufren, también me ha pasado, me han contado esos casos. Y me dicen, ¿qué hago? Porque mi hijo no quiere verme, quiere irse y se fue. Y se fue a vivir con una amiga, con un amigo y se fue. ¿Y yo qué hago como padre? Y yo le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a traer encadenado a tu casa? ¿Se va a ir de nuevo? ¿Qué tiene que hacer un padre? Dejarlo ir, que se vaya, que sea libre, pero con amor, fíjense. Porque a los 17 años, a los 18 años, nosotros en Chile, ¿cierto? No estamos acostumbrados a que los hijos se vayan. Pero si el hijo se va y se va molesto, no va a ser bueno para el hijo. Por eso, aunque nos duela y aunque queramos que el hijo esté protegido en la casa, tenemos que decirle, está bien que te vayas, te apoyo si es lo que realmente tú quieres, pero aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá y estamos aquí para cuando nos necesites. Y te damos permiso para que hagas tu vida si quieres en otro lugar. Y con todo el dolor que puede haber en una mamá, en un papá, porque el hijo se va muy joven, muy pronto, ustedes tienen que dar ese paso, porque en la medida que dan el paso y le dan el permiso, el hijo va a poder irse tranquilo también a hacer su vida. No todos los hijos se van después de la universidad, a veces se van antes. Y los padres tenemos que permitirlo, porque los hijos han venido como alma a realizar su propia misión, no la misión de los padres. Han elegido estos padres porque le ayudarán en la misión personal, ¿ya? Y por eso es que es tan importante que ustedes puedan darse cuenta que los hijos solamente están ahí porque ustedes son los guías de estos hijos, pero no son los dueños de estos hijos. Y en la medida en que yo me doy cuenta que soy solo su guía, para que él viva su vida, siga su camino, entonces yo me pongo en mi lugar de padre y puedo darle la libertad para que siga su camino y haga lo que realmente quiera, aunque eso significa que se caiga, bueno, tendrá que levantarse porque así tiene que ser, ¿ya? Nosotros lo vemos en la naturaleza, como en la naturaleza los animales sueltan a sus hijos, con todo lo que significa
que puede aparecer un predador, ¿cierto? Que se lo puede comer, que puede morir, etc. Todo eso puede ocurrir, pero la naturaleza sabe que ese hijo tiene que aprender a sobrevivir en la naturaleza con los medios que ya le dio, porque la madre ya le enseñó a cazar, ¿cierto? Ya le enseñó lo básico para sobrevivir. Y nosotros también hacemos lo mismo, de la manera que sea. A lo mejor le di poco o a lo mejor le di mucho, no importa. Ese hijo ya sabía que te había elegido a ti como madre o como padre porque eras el perfecto para ese hijo. ¿Ya? Bueno, me han hecho hartas preguntas. Voy a empezar a leer las preguntas y las dudas que tengan. Me van contando. Hay muchas cosas que se pueden hablar de los hijos. Y es un tema muy interesante, muy grande. Y la idea mía es como explicarle cosas muy básicas, pero que puedan ir entendiendo también cómo funciona y la importancia de nosotros los padres y también de que nosotros podamos de alguna manera ayudar a nuestros hijos, ¿cierto? A avanzar. Muchas veces los hijos están implicados en el sistema y desde esa implicancia han tomado mucho dolor en ellos mismos para poder sanarnos a nosotros. O sea, siempre ellos vienen con un mensaje también de mucho amor, ¿ya? De mucho amor hacia los padres. Voy a leer algunas de las preguntas ya que me han hecho. Y si tienen preguntas pueden hacerlas para que vayamos contestando lo que van. Estoy buscando ahí las preguntas. Ahí dice la Nati, dice, ¿qué pasa cuando como hermana mayor te dan la responsabilidad del cuidado de las hermanas menores? ¿Cierto? Eso es muy frecuente Nati, gracias por tu pregunta. ¿Quién es la que tiene que cuidar a los hijos? Obviamente es la madre, no la hermana. No la hermana mayor, y eso es muy frecuente, incluso en la antigüedad era muy frecuente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tú como hija lo vas a hacer porque ya te dije que estamos en un programa muy de obediencia, por lo tanto los hijos vamos a obedecer siempre a los padres, lo que nos piden, pero también va a haber una hija rebelde y no contenta porque le dieron una labor que ella sabe en su alma que no le corresponde, porque el cuidado de los hijos le corresponde a los padres y a nadie más. ¿Ya? A veces los padres no pueden cuidarlo por distintas razones. Entonces pasará en orden a otra persona, ¿cierto? Para que los cuide. Pero en general siempre son los padres los que tienen que cuidar. Y cuando yo le digo a los hermanos mayores, tú tienes que cuidar a tu hermano, le estoy dando el rol de padre, ¿cierto? Cuando yo le digo a una hermana, ¿cierto? A una hija mujer, tú tienes que cuidar a tu hermana, le estoy dando el rol de madre. Y así ocurre, les contaré lo que pasa después de esto, es que algunas mujeres no quieren tener más hijos después cuando son adultas, porque dicen, yo ya tuve hijos, ya crié a mis hermanos, yo no quiero tener más hijos. Entonces, por ejemplo, no quieren tener hijos, ¿ya? Porque ya desarrollaron su maternidad de una manera que no tenían que desarrollar, porque obviamente no era su maternidad, pero quedan también con esa obligación y esa culpa para siempre. O sea, yo creo tú, Nati, que cuidaste a tus hermanas menores, todavía hasta el día de hoy sientes como la culpa de tener que cuidar todavía a tus hermanas menores, porque como tu mamá te lo dijo y eso quedó en obediencia para ti, tengo que cuidarlas para siempre, hasta que mi mamá me diga que ya no. Entonces, hoy día que somos adultos, ¿cierto? Puedo decirme a mí misma, oye, ya no tengo que cuidar a mi hermana. O sea, si a mi hermana les va mal o si mi hermana... Son temas de ellas porque somos todas adultas, ¿ya? Entonces, sacarse un poco la culpa y esa obligación de cuidado también es importante para ti que lo hagas, porque desde ese momento también te vas a liberar de hijas que no te corresponden. ¿Ya? Ahora, obviamente que esto de cuidar a la hermana menor viene de tu linaje, ya tu mamá probablemente o en el linaje de ella, la hermana mayor ya se hizo cargo, por lo tanto lo normalizan como algo que está bien, aunque obviamente produce desórdenes sistémicos, ¿ya?
Me dice, ¿qué sucede con los hijos adoptivos, ¿cierto? Los hijos adoptados, ¿cómo sanamos a ese hijo? Bueno, ahí hay un tema que es interesante, ¿ya? ¿Qué pasa con los hijos adoptivos? Y en general aquí es súper importante que los padres adoptivos le den su lugar a los padres biológicos, ya que honren a los padres biológicos, porque gracias a los padres biológicos ellos tienen este hijo adoptivo, ¿ya? O sea que es muy importante el reconocimiento hacia los padres biológicos, y cuando eso sucede, fíjate, el hijo adoptivo tiene una mejor relación con sus padres adoptivos. Entonces, cuando el hijo adoptivo está teniendo conflictos con sus padres adoptivos, que son los padres del corazón, que le digo yo, cuando está teniendo problemas es porque los padres adoptivos están ocultando algún secreto, ¿ya? O están no honrando a los padres biológicos. Ahí tiene que hacerse un movimiento de honra hacia los padres biológicos para que para el hijo adoptivo sea más fácil tomar a los padres del corazón, ¿ya? Y bueno, pueden pasar muchas cosas también ahí, es para largo también ese tema. Dice, ¿cómo saber direccionar a los hijos al mejor camino? A veces queremos que sean una de nosotras, dice la Claudia. Sí, claro, uno cree que el camino de uno es el mejor, ¿cierto? Por eso a los hijos los dirigen los padres, le dicen, no, es que tú tienes que tener esta profesión o tú tienes que hacer esto, etc. Yo creo que uno como madre tiene que guiarse y como padre guiarse mucho por la intuición, pero también escuchar al hijo. O sea, es muy importante escuchar al hijo. Si yo veo que a los 13 años, 14 años, el hijo está dibujando todo el rato, ¿cierto? O le gusta hacer cosas manuales o hace esculturas, qué sé yo, o sea, o está en matemática todo el día, qué sé yo, o deporte. Mientras está haciendo eso, ¿qué me doy cuenta como madre o como padre? Me doy cuenta que ahí está su talento, que ahí está su hobby, su don. Y generalmente el hobby tiene que ver con la misión de vida. Por lo tanto, lo más importante, yo creo que estamos en otros tiempos, en donde tenemos que permitir que nuestros hijos sean felices. Y son felices en la medida que ellos hacen lo que les gusta. Entonces yo tengo que captar como padre lo que le gusta a mis hijos y dirigirlo hacia allá. Si el hijo es bueno en el deporte, entonces, bueno, que tome deportes para que potencie eso y que se dedique a eso si es lo que quiere. Si le gusta el arte, que se dedique a eso. Si le gusta la matemática, le contrato profesores para matemáticas. Si le gusta, etcétera. Si, lo que le guste, lo potencio. Potencio eso, no lo que yo quiero, sino que lo que yo veo en mi hijo que tiene más habilidad. Y así voy a hacer que mi hijo también cumpla con su misión de vida y sea feliz en lo que hace. Es muy importante que uno trabaje en lo que le gusta, ¿ya? Y que no tengamos hijos eh, que son frustrados o que les faltó algo, ¿ya? Dice, a ver acá. Acá me dice, ¿qué pasa con la indiferencia por parte de la madre? Bueno, eso puede ocurrir, ¿ya? Interesante esta pregunta, me gusta. Porque te voy a explicar al tiro. Un poquito de agua. La madre puede ser indiferente a los hijos, ¿ya? Y es un poco lo que expliqué cuando hablé del rechazo que la madre puede hacer a los hijos, ¿ya? La Mercedes me pregunta acá. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una madre puede llegar a ser indiferente con un hijo? Es hasta difícil, digamos, pensarlo, pero ocurre, ¿ya? Y ocurre también que hay madres que no pueden tomar a sus hijos, que los rechazan, porque les cuesta esa conexión, ¿ya? Y esto tiene que ver con movimientos interrumpidos o con madres que no pudieron tomar a sus hijos por dolores muy grandes hacia atrás. Entonces tenemos que revisar hacia atrás, generalmente vamos a llegar a la bisabuela probablemente o a la tatarabuela con conflictos muy grandes de no conexión de madre a hijo. Y cuando tenemos estos cables, estos cordones energéticos de amor, ¿cierto? Que no están conectados,
ya que no están conectados porque hubo un dolor muy grande atrás y ese dolor que hubo atrás quedó ahí. Entonces cuando pasó eso, queda esa energía, ¿cierto? Queda esa energía en las madres y no se traspasa la energía de amor. Es como que se bloquea la energía de amor en un momento y de ahí no se traspasa más hacia adelante. Entonces tenemos que sanar los lazos que hay más atrás para poder realmente poder conectar con la madre. Ahora, si yo no puedo hacer ese trabajo porque, no sé, no voy a terapia de constelación, etcétera, lo puedo hacer yo con mis hijos y reparar desde ahí, ¿ya? Ya sin importarme que mi mamá a lo mejor no me quiere o que mi mamá me rechaza, porque eso es algo que pasó en mi pasado. Yo no puedo seguir devolviéndome al pasado y tratando que mi mamá me quiera cuando ella no puede. No puede porque es un movimiento muy grande llegar a desbloquearla y a descongelarla en el fondo, porque es una mujer que se ha bloqueado en el amor y que no puede amar a sus hijos, ¿ya? Pero yo sí puedo desbloquearme como adulto, darme cuenta, mira, yo estoy bloqueada porque tengo mucho miedo a amar por todo esto que le pasó a la historia de mis ancestras y yo me atrevo a amar a mi hijo y soy una madre dulce, soy una madre cariñosa y desde ese momento yo estoy reparando desde el amor. Y puedo también desde ahí cortar esa repetición desde el momento en que yo hago el movimiento para poder amar a mis hijos, ¿ya? Independiente de lo que hayas vivido con tu mamá, ese es un tema que ya pasó y uno tiene que aprender como adulto que la vida es hacia adelante, no es hacia atrás. Voy atrás solamente a reparar, ¿cierto? Desde el amor, a incluir a los excluidos, pero en ningún caso voy a ir atrás a reclamar, porque cuando yo reclamo hacia atrás estoy perdiendo mucha energía también personal, ¿ya? Las vidas siempre son hacia adelante, siempre hacia adelante. Me pregunta la indiferencia del padre, es lo mismo, o sea, en el fondo hay un bloqueo, el padre se congeló, ¿cierto? Y tenemos que desbloquear, pero el hombre también puede desbloquearse con sus hijos, reparando a través del amor y siendo amoroso con sus hijos. Ahora, ¿qué sucede en el hombre? Es bien distinto cuando el padre, ¿cierto? Es indiferente porque no recibió el amor de mamá, ¿ya? Las madres, las mujeres somos las grandes, grandes maestras y las que enseñamos el amor. Por lo tanto, si el padre no expresa amor es porque su madre no le enseñó, ¿ya? Pero también su mujer, su pareja, también le puede enseñar a amar. O sea, no importa que él no sepa amar, la mujer también le podría enseñar a amar, ¿ya? Entonces, la indiferencia, la frialdad, tiene que ver con lo mismo. Hay congelamientos, hay traumas en los ancestros que hay que sanar. Pero también yo puedo sanarlo desde mí, ¿ya? Desde hacer un cambio en mi vida y decir, yo voy a atreverme a amar a mis hijos, por ejemplo. Voy a hacerlo diferente, aunque me cuesta, porque tengo todo un programa de no querer a los hijos porque es muy difícil, porque puedo perderlo, porque tengo miedo, etcétera, porque tengo miedo a la intimidad, porque tengo miedo a amar, etcétera. Pero todo eso lo tengo acá, pero yo puedo ganarle a eso, ¿ya? Desde el momento en que yo también me doy el permiso para amar. Yo digo, sí, me doy el permiso para amar, me lo permito, me lo permito. Y ahí voy hacia adelante, queriendo a mi familia, queriendo a mi hijo, y dejo atrás eso que pasó porque fue un amor que está congelado y no sé si yo lo voy a lograr descongelar, pero tengo que ir hacia adelante, ¿ya? Porque sí, yo me puedo descongelar, yo sí, porque soy dueña de mi vida. Dice la Lisette, me pregunta, ¿qué pasa cuando la figura paterna en las generaciones está ausente, ya sea por muerte o no asume o no hay una estabilidad? ¿Cómo criar esos hijos? Es el caso de una amiga, dice. Bueno, cuando los padres están ausentes, ya sea por muerte, porque no asume, o porque va y viene, ¿cierto? Están distintas casas, qué sé yo. Tenemos una figura de un papá, ¿cierto? Que es ausente, pero es súper importante, yo creo que aquí está el desafío para la madre, ¿cierto? El no hablar mal de su papá y decir, bueno, este es el papá que te tocó,
Ya este es el papá que te dio la vida y gracias a él estás viva, gracias a él tienes una vida. Y más allá de juzgarlo, de decirle por qué es ausente, por qué no está, por qué, o por qué se murió cuando no debería haberse muerto, porque también entra un conflicto ahí de que me abandonó, me traicionó, se murió antes de tiempo, etcétera. Pasan muchas cosas también con la muerte. Más allá de eso, es muy importante que la madre no entre en la pelea con el padre, ¿ya? Porque hay una herida muy grande en ese hombre para llegar a ser ausente, ¿ya? Y para no conectar con sus hijos, ni con su pareja, ni con su familia. Hay un trauma también de congelamiento atrás que lo ha congelado y que no permite que él pueda avanzar. O sea, a veces es muy difícil entender esto porque uno solo ve lo que está pasando ahora, aquí y ahora, ¿ya? Pero hay una historia detrás que hace que una persona sea como es. Entonces, es importante que si soy hija de un padre ausente, ¿cierto? Ojalá tenga la claridad para darme cuenta que mi papá tuvo un dolor muy grande o que mi abuelo, mi bisabuelo, y eso no permitió que él conectara con su hijo antes de que la hija empiece a buscar parejas con hombres ausentes, iguales, y repita, ¿ya? Y repita desde el dolor. Entonces, cuando yo tengo conciencia de esto y cuando yo acepto que así fue y punto, entonces puedo no repetir la historia, o si no voy a tener que repetirla de nuevo. Y ahí no sería tan bonito tener que seguir con los hombres ausentes, que es lo más normal, hasta que yo repare, hasta que yo le dé un lugar también a todos los ausentes de mi familia, a todos los hombres ausentes, ¿ya? Eh, y tiene relación con lo que estaba hablando también de la indiferencia, ¿cierto? Cuando me preguntaron la indiferencia, lo importante que es que las mujeres le enseñemos a nuestros hijos hombres a amar para que ellos puedan entregar el amor también, ¿ya? Nosotras somos las grandes maestras del amor. Eh, Aquí la Angélica me dice qué pasa con niños muy pequeños que desarrollan miedo a todo tipo de cosas, animales, la oscuridad, etcétera. Bueno, aquí hay que preguntar quién de los padres está teniendo miedo, ¿ya? Puede ser otro tipo de miedo. Y el hijo lo traduce en un miedo a la oscuridad, miedo a los animales, etcétera, pero alguno de los padres tiene miedo, ¿ya? Y ahí hay que examinar a los papás, porque los hijos solo traducen lo que les está pasando a los padres, ¿ya? Y esto en los libros uno encuentra que hasta los 7 años, pero la verdad es que en la práctica yo me he dado cuenta que incluso hasta los 21 años los niños están expresando cosas de los padres, carencia de los padres, miedo de los padres, y tiene todo que ver con ello, ¿ya? Entonces ahí uno tendría que revisar cuál es el miedo de los padres para saber por qué los hijos están manifestando esos miedos, ¿ya? No sé si hay más preguntas. Parece que... Ya parece que no hay más preguntas. Bien. Bueno. A ver si hay más. Bueno, el hijo con autismo, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con el hijo con autismo? Bueno, tiene que ver también con programas que hay en la familia de ausencia y también secretos, ¿ya? Hay secretos ahí en esa familia que nadie quiso hablar, que nadie quiso decir, pero que también hay que dejarlos ahí porque son del pasado y de alguna manera hacernos cargo de ese secreto desde el amor y soltarlo, ¿ya? Soltarlo, porque en el fondo el niño con autismo está llevando ese secreto familiar para reparar, desde una forma de reparación. Pero obviamente tampoco vamos a ir a averiguar el secreto porque no es necesario, ¿ya? Basta con incluirlo, decir, bueno, ok, ya conozco tu secreto, pero no lo voy a decir, aunque no lo sepa, ¿ya? Porque en el fondo le permitimos a este hijo no tener que llevar el peso de un secreto familiar, ¿ya? Estas enfermedades generalmente, o no enfermedades, sino que condiciones especiales tienen que ver con que son niños
que llevan desde el amor profundo a sus ancestros, una forma de sanación. Y tenemos que liberarlos también de esa carga, ¿ya? Independiente de cuál sea el resultado, tenemos que liberarlos de esa carga para que ellos puedan avanzar en esos temas. Bien, estamos listos entonces con las preguntas. Bueno, les agradezco a todos los que participaron hoy día y los que me hicieron preguntas. Espero que les sirva la información también para su vida, para sus hijos, para ustedes como hijos también. Y recuerden que es muy importante que si tienen hijos, tanto el padre como la mamá son igualmente importantes, aunque el padre haya sido el padre de una noche. O sea, siempre ese padre es el que le dio la vida, por lo tanto es importante para ese hijo, ¿ya? Y ustedes también, aunque su papá no se haya quedado a criarlos, a cuidarlos, también les dio la vida y con eso se tienen que quedar, con eso tienen que agradecer, porque gracias a sus padres ustedes están acá y ustedes como alma eligieron todo lo que están viviendo, todo lo que ustedes han vivido hoy día, y esos padres que tienen también lo han elegido ustedes. Como siempre digo, a los hijos hay que decirle: usted no tiene derecho a reclamo porque usted me eligió a mí. Así que también hay un tema también importante que no me lo preguntaron, pero es la culpa que sienten los padres, ¿cierto? Muchas veces cuando los hijos empiezan a reclamarle cosas, ¿ya? Y yo ahí siempre le digo a los papás, hay una sola frase que decir cuando los hijos empiezan a reclamar, y que es una frase de padre: tú no tienes derecho a reclamo, porque eres mi hijo y yo soy la madre o yo soy el padre y estoy primero que tú. Porque recuerden siempre que los papás están primero, son los grandes y los hijos son los pequeños. Entonces siempre la madre y el padre tienen que mostrarse fuertes ante los hijos, no pueden mostrarse débiles. Los padres víctimas también, ya les dije, los hijos que no tienen ala, tiene que ver con los padres que se transforman en víctimas, que son víctimas y no son fuertes. Si una madre es víctima, está en el programa de víctima, tiene que salir de ahí, tiene que buscar una nueva vida, tiene que hacer cambios para volverse una madre fuerte, porque lo que el hijo hace cuando empieza a reclamar y a tratar de manipular, lo que está pretendiendo es que la mamá se vuelva fuerte, que se vuelva potente, que se vuelva una madre que él pueda admirar. Por eso el hijo hace ese movimiento de reclamo. Entonces la madre tiene que volverse fuerte y decirle: tú eres mi hijo y no tienes derecho a reclamo, porque yo soy la madre y yo decido. Aunque parezca muy autoritario, ¿cierto? Es la forma también de poner orden, porque los hijos necesitan padres fuertes, padres potentes, poderosos, que le den esa base sólida para que ellos puedan ir a la vida. Así que bueno, los dejo con esta última reflexión para que también lo tengan muy, muy en cuenta. 5 de la tarde por Instagram y por Facebook para elevar la vibración y también para sanar los miedos, ¿ya? Así que también los dejo invitados. Y los que quieran participar de mis cursos, el 23 de mayo empiezo el árbol genealógico, que es un curso de 9 meses, que es para sanar todos los temas familiares, la herida familiar. Es un curso muy poderoso, muy sanador. Y el 13 de junio empiezo el curso de biodescodificación biológica, que es para sanar las heridas, el origen emocional de las enfermedades y las heridas emocionales. Así que bueno, nos vemos y que estén muy bien. Muchos cariños, muchos abrazos y cuídense mucho. Nos vemos.